Vamos a hablar, después de comer con Concha, vamos a hablar de salud. Raúl y Miguel son capaces de retener en sus cabezas cualquier cosa. Tienen un alto nivel de inteligencia. Sin embargo, no son capaces de socializarse. Sufren una especie de autismo que se llama síndrome de Asperger, algo que nos recuerda mucho al famoso personaje de Rain Man, protagonizado por Dustin Hoffman, ¿recuerdan? De pequeños son niños que tienen un diagnóstico difícil. Los profesores, los padres dicen que son maleducados porque no entienden de jerarquías, pero las cosas que hacen no las hacen porque quieren, sencillamente es que no lo entienden. Y tienen obsesiones. Fíjense, Raúl puede tardar hora y cuarto en hacer una cama para que quede absolutamente perfecta. A ver, Miguel, si yo te digo, por ejemplo, la línea 5 de metro, eres capaz de decirme, bueno, pues todas las estaciones. Pues, a ver, empieza en Aluche, con transbordo con la línea 10, luego sube por Porto, donde hace transbordo con la 6. Raúl y Miguel podrían estar horas hablando de trenes y de vías. Se conocen la red del metro palmo a palmo, estación a estación. Sin embargo, son incapaces de saludar o de despedirse. Padecen un trastorno neurológico conocido como síndrome de Asperger. Un síndrome que les dota de una inteligencia por encima de la media, pero que les impide realizar actividades cotidianas como la de relacionarse con otras personas. Tú sabes muchísimo de muchas cosas, pero eres incapaz de decir hola y adiós al entrar, a saludarme a mí. Pues sí, a veces para decir adiós, claro, pues no sé a lo mejor cómo saludar, cómo decir un poco adiós, digamos lo que es lo que es la comunicación, a lo mejor social, cosas a lo mejor muy sencillas, como decir hola, como saludar, que a veces pues muchas veces le doy los besos a un chico porque estoy un poco despistado, o porque no sé cómo actuar. Y entonces tengo algún problemillas, digamos, pues eso, decir a lo mejor que voy al baño, decir a lo mejor a no ser que me lo aprenda muy bien, diciendo voy a liberar a Willy, voy a echar un caque o todo eso, pero bueno. Por ejemplo, es un cubo más grande porque está más cerca que el otro que está más lejos en la cuarta dimensión. O sea, tiene claro, 3 dimensiones más esto que sería la cuarta dimensión, y este cubo, como está más lejos, visto en una perspectiva cónica cuatridimensional. Son chavales que tienen inteligencia conservada, la mayoría de ellos, no todos, pero luego es una inteligencia no práctica. Por ejemplo, cuando son pequeñitos, realmente no juegan con otros niños, no tienen las mismas inquietudes, no les interesan las mismas cosas que a los niños, ni siquiera los juguetes, y esto en el ámbito familiar y en el ámbito escolar tiene unas repercusiones tremendas de inadaptación, ¿no? Porque a lo mejor hay niños con 6 años que hablan como adultos de 18, pero luego saben atarse los cordones. Sí, normalmente además resultan incluso pedantes, ¿no? Chocan a la gente porque utilizan un vocabulario mucho más de adulto que adaptado a su edad, ¿no? O les interesan programas de televisión como el Cifras y Letras, cosas así que a un niño de 6 años, ¿no? Además de la falta de comunicación, el síndrome de Asperger se caracteriza por una comprensión muy directa y literal de las frases o de las órdenes, y por una obsesión hacia determinadas actividades. Tú una temporada estuviste obsesionado con aprenderte las fechas de nacimiento de actores norteamericanos, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo Brad Pitt... El 18 de diciembre. Que además ese día cumpleaños... Steven Spielberg. Y si te digo, por ejemplo, Robert De Niro... Robert De Niro el 17 de agosto. Harrison Ford... 13 de julio. Brian De Palma... El 11 de septiembre. En el caso tuyo, la obsesión era por la cama. Tardaste hasta hacer la cama en 1 hora y cuarto. Sí, en 1 hora y cuarto. Una obsesión que tenía estupidísima, de que mientras me estaba haciendo la cama, inventarme pues a lo mejor tareas que en realidad no tenía que hacer. Tenías que cuadrarlo, sabías que tener Sí. 3 milímetros a la izquierda y 3 milímetros a la derecha. Es decir, que tenía que quedar totalmente perfecta. Sí, tanto la parte de izquierda tenía que quedar a la misma altura que la parte de abajo cuando estaba poniéndome la colcha, y además la parte que quedaba por delante tenía que dar como unos 5 o 6 milímetros. Bueno, incluso me los inventaba, pero la cosa es que tenía que ir con una regla a hacerme la cama y ya la 6 milímetros. Tanto la manta final como las sábanas, como la funda, y era agotador, desde luego. Además de la obsesión, ellos tienen una forma pues muy concreta de entender las cosas. Sí, sobre todo es un pensamiento muy literal, ¿no? De entender el lenguaje de una manera muy literal, y esto significa, pues por ejemplo, si Raúl tiene que hacer la cama, pues la tiene que hacer perfectamente, ¿no? O por ejemplo, si estamos por ejemplo, para poner el ejemplo en una situación social, si el otro día estábamos en una sesión y estaban todos sentados, yo llegué con una tarta de cumpleaños y bueno, ellos, el del cumpleaños mostró alegría y cierta ilusión, pero seguían todos sentados, ¿no? Les tuve que decir de forma explícita, pero venga, levantaros, mostrar alegría, mostrar una forma mucho más concreta, ¿no? Para que ellos puedan adaptarse a esas situaciones sociales que son más dinámicas. Vamos a ver el vídeo que grabamos el otro día en la sesión en la que estáis leyendo el artículo, ¿os acordáis? Vamos a ver pues un poquito temas de lenguaje, de volumen,
de la prosuria. Miguel y Raúl acuden a un gabinete de psicólogos especialistas en el síndrome de Asperger. Una vez a la semana realizan terapias de grupo. ¿A vosotros para qué os sirven las sesiones de grupo? A mí, sobre todo, lo más emocionante ha sido que he conocido a otras personas que tenían mi síndrome que hasta entonces yo no había conocido ninguno. A lo mejor me habré chocado con alguno, pero no sabía que lo tenía. Y además también os enseñan a comprender vuestra enfermedad. Pues sí, para saber un poco cómo reaccionamos ante ciertos ambientes. Diagnosticar el síndrome de Asperger es muy difícil. Sin ir más lejos, a Raúl se lo detectaron con 27 años y a Miguel con 18. El no saber que he tenido Miguel hasta hace un año ha sido muy problemático desde muy chiquitín para ti. Muy problemático porque hasta notaba que los profesores muchas veces le castigaban porque no le entendían de la reacción que había tenido. Yo no he sabido a veces tampoco cómo tratarle en función de cómo se portaba con su hermana, tampoco. La gente no les entiende, supongo que familiares, amigos. No, o sea, a mí me han llegado a decir, pero qué padres más blandos sois, no le estáis educando bien a vuestro hijo. Me ha llegado a decir familia mía. Sin saber exactamente que lo que él tiene son una serie de desarreglos en algunas situaciones. Sí. Bueno, luego ya le han ido conociendo, afortunadamente. Y además el hecho de cuando le dieron el diagnóstico que me dijeron que no entendía los dobles sentidos, las bromas, ya hemos aprendido un poco a llevarle mejor y a entender mejor sus enfados, que a veces se enfadaba por cosas que nosotros no entendíamos. Padres, psicólogos y chicos con Asperger están intentando crear una asociación, un lugar donde compartir experiencias y ayudarse unos a otros. Raúl y Miguel son tan solo un ejemplo de otros muchos chavales que padecen una enfermedad compleja, pero que se puede tratar. Pues ahí tienen ese correo electrónico con el que se pueden comunicar para obtener información de este síndrome y para intentar crear esa asociación del síndrome de Asperger. Ahí tienen, síndrome de Asperger @yahoo.es. Y dejamos las cosas de salud